Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado, siempre una bendición compartir con ustedes. Vamos a los titulares. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la presentación que estuvimos allí presentes de el libro que habla de la historia y el legado del evangelista Gille Ávila. El Gille que yo conocí, y es una biografía que tiene a su bien hacer el evangelista Díaz Pavón. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar sobre el proyecto que el representante Georgie Navarro ha presentado con relación a cuidar a los menores y que los padres estén enterados cuando su hija es llevada a hacerse a una clínica de aborto para hacerse un aborto. No puede ser por la libre. Eso ya se han hecho proyectos para restringirlo, pero la práctica sigue tomando a veces otras realidades. También vamos a discutir sobre la jurisprudencia que hay sobre la ley del aborto. Puerto Rico, el aborto es ilegal y hay gente que lo quiere negar. Vamos a hablar de esos temas y muchos más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, saludos Puerto Rico una vez más. Recuerde que nos puede seguir aquí en la plaza pública de WKQ 580, pero si este programa usted quiere verlo visualmente también, aparte de las ondas radiales y los horarios que se transmite aquí en la emisora, eh, como hoy que estamos en un horario especial, pues puede también ir al canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado. Canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado, de una vez se suscribe y es parte, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo aquí. Usted puede verlo y compartirlo con otras personas o verlo en su comodidad. Y todo lo que hacemos ahí también Tribunal Cristiano y otros programas más. Esperamos que el trabajo que hacemos le ayude a usted a educarse, a informarse desde una perspectiva como nosotros, como religiosos, como de bases de fe, como pastores, que analizamos la noticia de esa plataforma y con esa visión, ¿verdad? Y lo bueno de eso es que le da una diversidad para que usted compare y sepa de ciertos temas. Claro, muchos de los temas que nosotros discutimos, llevamos años trabajando con ellos, los conocemos de primera mano. Yo no tan solamente más de 40 años de ministerio pastoral, también he sido asesor legislativo, tengo la academia legislativa, y conozco de esos procesos por muchos años que hemos estado en todas esas batallas y en todas las actividades, más pues todo lo que uno tiene en preparación. También me acompañan siempre en el equipo de trabajo personas que son muy duchas en la materia. Hoy quiero excusar al sacerdote Carlos Pérez Toro, que también es abogado. Pues mire, no estoy autorizado por IPA para decir, pero ya usted sabe que lo alcanzó la que anda por ahí, orando a Dios para que se recupere y esté ya pronto con nosotros. Ya eso ya en 5 o 7 días se maneja, ya él lleva algunos, ¿verdad? Trabajando el asunto. Pero le oramos al Señor que se recupere. Y el apóstol Walter Santiago, pues va a estar conmigo, pero ya más adelante, en la segunda parte del programa y vamos a hablar de estos temas. Pero gracias por su sintonía y esperamos que podamos en este 2026 servirles como le hemos servido ya próximamente cumplimos 12 años de estar aquí en las ondas radiales de WKQ 580, hablando estos temas y dialogando con ustedes. Bueno, el jueves tuvimos en una presentación en el Salón Gille Ávila. De hecho, voy a hacer un paréntesis breve porque hay gente como que no puede manejar de que a hombres y mujeres de fe, sean ministros del Evangelio, creyentes, se le dé reconocimientos en su vida por sus legados, por sus trayectorias, por la labor que hacen. Y pues es parte de la sociedad civil
y también del gobierno de Puerto Rico hacer lo propio. Por eso hay escuelas que llevan nombre de pastores o de pastoras, hay avenidas, hay calles, por ejemplo en Bayamón hay una, hay una parte del Expreso 5 que fue bautizado con el nombre del pastor Rafael Torres Ortega. Y aquel pedazo de avenida lleva ese nombre. Allí mismo en el Capitolio hay una calle que es transversal en el Capitolio que lleva el nombre de un reverendo. Y de esa manera hay otra. Ahora hay una resolución reciente del senador Toledo y creo que de Carmelo Ríos para que se nombre un pedazo de la avenida eh, que está allí en Toa Alta, la 8 algo, no recuerdo ahora exactamente el número, con el nombre de la pastora Wanda Rolón. Me imagino que es el tramo que está cerca de sus facilidades, porque a veces lo dividen. Yo recuerdo cuando yo era asesor de la senadora Keren Riquelme, trabajamos el proyecto para un tramo de la número 2, se llamara Gille Ávila. Y luego ese proyecto pues siguió trabajándose hasta que se logró que un tramo de esa avenida fuera con el nombre del evangelista internacional Gille Ávila. Pues no debemos estar, ¿verdad?, con controversia porque se le ponen a los nombres a los peloteros, se le ponen nombres de políticos. Los otros días había una controversia porque el túnel Minilla le pusieron por nombre o está a punto de que se realice la ceremonia Carlos Romero Barceló. El aeropuerto se llama Luis Muñoz Marín. En los parques tienen nombres de personalidades que se les reconoce. Ahora recientemente, y felicitamos a Beltrán, que lo han, Carlos Beltrán, que lo han nombrado en su reconocimiento por su trayectoria como pelotero al Salón de la Fama. Y yo recuerdo que en Dorado hay un tramo de la carretera 693, hay un tramo que se llama Edgar Martínez, que fue también otro Hall of Fame, que es de allí de Dorado y ha sido reconocido y lleva su nombre. Pues esos reconocimientos se dan porque son personas que han aportado en el deporte, en la cultura, en la música, en la política, en la ciencia, en tantas cosas. Y nosotros como pueblo pues debemos celebrar. Posiblemente a usted no le guste que esté el nombre de fulano de tal en ese lugar. Por ejemplo, una vez hubo una controversia porque el centro de convenciones se llama Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, ¿verdad? O me acuerdo cuando iban a escoger el nombre del Choliseo, como le decimos nosotros acá, pero la gente no decía, ¿por qué no le llaman el Arena tal, qué sé yo qué, o que le pongan el nombre de una compañía privada que iba a dejar mucho dinero? Pero decidió la legislatura que fuera José Miguel Aguiló, que qué bueno. Pues son cuestiones. Nosotros debemos, ¿verdad?, celebrar las cosas y debemos verlas bien, ¿verdad? Y hay un grupo que lo va a aplaudir más fuerte y hay otro grupo que posiblemente pues, no dirá nada o hará una crítica. Pero así es la democracia y así es son los asuntos. Pero eso no son hechos mayores, ¿verdad? Si usted quiere, la calle como quiera va a mantener su número, que es la 813, creo que es como la 167. La 167 sigue siendo la 167 en Bayamón, pero el nombre que se le puso a esa avenida es Ramón Luis Rivera, al alcalde, el papá del alcalde presente, ¿verdad? Pero la gente le llama a la 167 y otros le llaman por el nombre. Usted escoja cómo usted quiere vivir, porque las calles no pierden su número, ¿verdad? Y espero que cuando hagan la ceremonia, si yo puedo estar allí para aplaudir a la pastora Wanda Rolón, voy a estar. Porque qué bueno que se reconozca a la gente que aporta no solamente a Toa Alta, sino a Puerto Rico y a muchos lugares. Nada, volviendo al tema original del libro, pues yo estuve ahí en esa presentación. De hecho, desde allí produje con Jan y Graficón el Tribunal Cristiano. O sea que va a haber un Tribunal Cristiano con una diversidad de personas entrevistadas desde el tema de lo que se estaba haciendo allí hasta otros temas relacionados y testimonios. Va a ser un buen programa
y sé que mucha gente le va a gustar, y agradezco a Graficón que aportó para que nosotros pudiéramos hacer algo diferente. Eh, este libro, que lo vi por encima, tiene 300 y pico de páginas, casi 400 páginas, pero tiene fotos a colores y fotos de la historia de Gigi Ávila. Yo lo recomiendo. Va a estar en las principales librerías. Yo me imagino que también Amazon en algún momento lo tendrá, porque es una de las formas que se compran libros hoy en día. Y está muy bonito, bien encuadernado, bien hecho. Y cuando vimos la presentación del libro, va a ser para los que somos parte de la historia. Y me refiero, Gigi fue un evangelista de del 74 en adelante, hasta más de 50 años de ministerio, eh, más de 4 décadas, para los efectos 5 décadas, pero conocido fuerte, 4 décadas, y hizo grandes avances en la predicación del evangelio. Me parece que el libro recoge todo eso desde que él era un joven, desde que fue Mr. Puerto Rico. Él fue un fisiculturista que ganó grandes premios, fue Mr. Puerto Rico, fue maestro de biología y de química, un gran maestro, y Dios lo salvó. Y ahí fue que lo vimos a través de una campaña televangelística de Oral Roberts. Oral Roberts, que fue uno de los grandes pioneros de evangelismo en los Estados Unidos, él conoció al Señor. Y más adelante el Señor lo sanó de artritis. Él usaba hasta bastón siendo joven, y el Señor lo sanó, pero le dijo: te necesito para que prediques el evangelio. Y Gigi Ávila corría el mundo entero, y en Centro y Suramérica fue de los grandes exponentes, campañas donde más de 100 y pico mil personas. Hay una que está certificada en Nicaragua, donde 200,000 personas se reunieron. Aquí en Puerto Rico las campañas más grandes se dieron con Gigi Ávila. A veces nosotros escuchamos que hubo una residencia de un artista, que tal artista llenó el estadio. Gigi Ávila llenó el Irán Bison con lluvia, con fuertes vientos, 21 noches. Y la última noche tuvieron que cerrar la Roosevelt, porque no había más de 50,000 personas. El parking no daba, y entonces se creó un caos allí. Y yo estaba allí. O sea, no es que eso me lo contó el libro, lo leí en el libro. No, yo estaba allí. Yo fui 21 días ujier en la campaña. Comencé en la escalera. La escalera es lo que donde el evangelista sube a la plataforma. Uno estaba ahí para proteger, ¿verdad? Que no cualquiera persona llegara allí. Y después estuve en una sillita sentado en la plataforma, porque en ese entonces, pues los micrófonos inalámbricos eran muy escasos y no tenían la calidad. A Gigi no le gustaba mucho, le gustaba un micrófono de cable. De hecho, se lo amarraban, se lo ponían en el cuello, y él usaba aquel micrófono largo de cable. Los que saben un poco de esto saben de lo que estamos hablando. Y era un cable larguísimo, porque la plataforma era grande. Y él corría por toda la plataforma. Y entonces yo tenía que estar en cabulla, vuelve y tira. Como dicen por ahí, con relación a los trompos, para que no se fuera a enredar en el cable. Cuando él se acercaba a donde mí, pues yo recogía el cable. Cuando se iba más lejos, él soltaba cable. Y esa campaña, yo vi allí los grandes milagros, la gente convirtiéndose, la gente soltando los bastones, levantándose de los sillones de rueda, gente que no oía ser sano. Y lo grande era que él se seguía despegando y le hablaba. Y yo decía, yo mismo no lo oigo lo que está diciendo Gigi. Y la persona lo oía. Hubo platificaciones de muelas, que eso era algo. Y gente que la dentadura le nació allí. Usted me puede creer o no creer, pues no hay problema, ¿verdad? Eso, por eso que se llaman milagros, porque no son fáciles de creer. Gente que fue allí, iban en ambulancia y los bajaban en camilla. Y a la hora había una sesión siempre para los enfermos, que ahí habían enfermeros, habían personas para cuidarlos, ayudarles, y pasaban las camillas. Y mucha gente se iba
sanos, se levantaban, ¿verdad? No era que todo el que iba se sanaba, porque no es la realidad. Muchas veces volvían entonces 2 y 3 días de la campaña a dar testimonio que de camino a su casa, que estando en su casa, fueron sanados y cómo la sanidad fue paulatina. Grandes testimonios, conversiones, se convertían por noche 300, 400 personas. Allí mismo le cogían toda la data y los pastores al otro día recibían toda esa información y los llamaban y volvían a la campaña al otro día. O sea, fue una experiencia y se repitió en Puerto Rico. Gille predicó por todos los rincones, en los grandes estadios. Él originó la Cadena del Milagro, que es un canal de televisión, pero fue el primer canal de televisión de Puerto Rico que transmitía vía satélite. Y llegó a contratar hasta 3 satélites. O sea, que no solamente eran satélites que se veían en Estados Unidos o en algunas partes de Centro y Sudamérica, llegó a verse en España y partes de Europa. De hecho, que lo criticaban, decía, pero ¿cómo la gente va a entender el idioma? Y digo, bueno, Dios me mandó a que lo hiciera. Y como quiera la gente allá sabían español. Y otras veces se traducía al inglés. Y entonces, pues, más gente lo podía entender. Nada, ese libro está disponible. Usted puede solicitarlo. Entre a las páginas, ¿verdad? Donde se va a distribuir. Pero en las librerías va a estar este libro. Y fue el pastor y evangelista Díaz Pavón el que ha tenido a bien, Luis Díaz Pavón, el que ha tenido a bien hacerlo con mucha dedicación, con mucho profesionalismo. Él es un doctor que conoce mucho de estos temas y él no solamente conocía a Gille personalmente, sino que ha viajado a cada lugar donde Gille predicó, porque él también es evangelista, y tiene historias que recopiló con evidencia de lo que allí pasó. O sea que es muy interesante, me parece que es una gran aportación y estas cosas tenemos nosotros también que promoverlas porque muchos de nosotros hemos sido parte de esa historia. Pero qué bueno. Además, pues ya las legislaturas, ambas cámaras y Senado han comenzado a hacer proyectos y a estar trabajando. Claro, se está trabajando la reforma contributiva y se está llevando mucha atención, pero hubo un proyecto que comenzó y creó que nosotros lo estuvimos discutiendo aquí la semana pasada, es el 923, que es el proyecto que va a atemperar el lenguaje legal, porque recuerden que hay un proyecto del nacituro, que se reconoce como persona natural. Ayer yo escuchaba a la ex senadora Zoela Boy, que a veces me sorprendo, ¿sabe? Con Zoé. Zoé tiene una confusión de espíritu, que oramos por ella. Y entonces ella comienza a hablar de ciencia y a citar lo que la Asociación de Ginecólogos está diciendo. Y había un médico allí, muy reconocido en Puerto Rico, Osvaldo Font, un hombre de una trayectoria, un médico respetable, aclarándole lo que la ciencia dice. Y estaba diciendo que desde que esa célula que se fecunda comienza el proceso de lo que llamamos el embrión, que ahí hay vida. Ahí en esa concepción comenzó la vida y fue explicando la diferente etapa de la vida, pero que ya hay vida. Y entonces ella que no hay vida ahí, que eso. Y yo dije, pero ¿qué le pasa a esta señora que sí es abogada, pero no sabe? Entonces se veía toda turbada y tratando de establecer un punto, pero base lo que ella piensa y como Zoe siempre ha estado en contra de todos estos proyectos de principios, de valores. Por eso no duró más de un cuatrenio allí, tuvo dificultades en su propio partido, porque ella es bien liberal, es una demócrata bien liberal. Y lamentablemente estas personas en un debate no enriquecen, lo que hacen es gritar o crear falsos fundamentos, expresiones que no son bien cualificadas, y el doctor trataba de explicarle, pero no había manera, porque entonces cuando no tenía el argumento científico, pero ustedes lo que quieren es quitarle el derecho a la mujer a ser dueña de su cuerpo, y ese estribillo
de que hay un derecho de la mujer a ser dueña de su cuerpo. Pues eso lo podemos debatir. Que hay un derecho al aborto, pues el derecho al aborto no existe realmente. Porque el aborto en Puerto Rico, y lo vamos a explicar ahorita a la saciedad cuando llegue el apóstol Walter, es que está restricto. Es ilegal el aborto en Puerto Rico. ¿Tiene 2 excepciones? Claro que las tiene. Y yo creo que por ahí va la cosa. Porque se ha abusado de esas 2 excepciones. Se ha abusado de esas 2 cláusulas en la ley y se ha llevado a un extremo que es que la mujer aborta cuando se pone de acuerdo con un médico para hacerlo. Y eso es un crimen, eso es un asesinato de una criatura. Yo sé que la palabra suena fuerte, yo sé que hay gente que diga, no diga eso, pastor. Bueno, pero ¿cómo le decimos cuando le quitan la vida a alguien? Si alguien tiene otra definición, ¿verdad? Cuando se le quita la vida a alguien de una manera deliberada, pues eso se llama asesinato en primer grado o en segundo grado, depende de cómo sean las circunstancias. Las cosas como son. ¿Suena fuerte? Claro. ¿Qué es el derecho de la mujer a abortar? No, y se lo vamos a probar ahorita. ¿Que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque para algunas cosas tiene derecho y para otras no. Cuidado con eso. Cuidado con decir que tenemos derecho del cuerpo para hacer lo que queramos. Pues no. Usted no puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Usted no puede irse por la calle ahora y porque el cuerpo es suyo desnudarse y caminar por ahí. No, hay leyes que prohíben eso. Y prohíben otras cosas más. El suicidio está prohibido. Usted no puede ir a quitarse la vida por ahí. Si alguien lo ve, puede intervenir con usted y lo pueden arrestar. Y después se trata como un problema de salud mental y con todo, de una depresión. Pero usted no puede ir ahí, mutilarse y echarse gasolina y quemarse frente. Oye, la autoridad, entiéndase la policía y los que están alrededor, tienen que hacer algo para evitar eso. O sea que el derecho no es un derecho absoluto realmente de su cuerpo. Ahora, pongámoslo que usted lo ve de esa manera en términos filosóficos, pero ¿quién defiende el derecho del cuerpo del niño? ¿Quién defiende al inofensivo, inocente niño por nacer? Pues le toca al Estado, le toca a los que rodeamos, nos toca a nosotros. Y la Constitución de Puerto Rico promueve la vida. Fíjese que en la Constitución no está el derecho al aborto. Y el famoso caso que se interpretaba como jurisprudencia, que era por unos trimestres, es el famoso caso Roe versus Wade. Y lo tenía por trimestre. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya hace un tiempo atrás? Y es la política pública del presidente Trump, la cual muy bien ha adoptado Puerto Rico también. Es que cada estado o territorio tiene el deber, la responsabilidad moral y la autoridad de legislar. Y a mí me parece que de alguna manera ya maduró, la cosa maduró. Y llegó el tiempo, de manera responsable, de aclarar estas cosas. De aclarar ese artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico que prohíbe el aborto. Pues eso tiene que ser ya de una manera definida o definitiva, de que no puede seguir estas interpretaciones que algunos quieren darle y que no quieren aceptar como buenas. Yo espero que, ya que está el ambiente, estamos comenzando la sesión, hay un rumor por ahí que vienen proyectos en esa dirección. Vamos a discutir el de Georgie ya en breve, y que hay otros proyectos que están discutiéndose al interno, y que cuando eso ocurra, pues vamos a tener un ambiente que va a ser positivo y que lo vamos a tener en cuenta. Nada, yo espero que este tema y esta introducción, ahora venimos a discutirlos en detalle, pero tenemos que hacer la pausa de rigor. Vamos a hacer la pausa y regresamos aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado, que ahí llegó el pitcher que estaba calentando el brazo directamente desde el área oeste de Puerto Rico, el gran apóstol Walter Santiago. Regresamos en breve.
Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede ver, no solamente escuchar, como es por las ondas de WKQ. Si usted quiere ver lo que hacemos aquí o en otro horario, pues nada, en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Apóstol Ricky Rosado, y también en Instagram y en todas esas plataformas hay los Reels y todo lo que hacemos. Nada, se une a la conversación el más esperado, el hombre que yo decía, ¿viene o no viene? ¿Llega o no llega? Pues llegó y está aquí conmigo en vivo. Es la otra cara de Puerto Rico, el que nos dice qué es lo que está pasando por el oeste y hasta pueblos limítrofes, que tiene hasta una yola allá en Fitur, eso. Fitur. En Fitur, allá en Aguadilla, pues esa es tu región, esa es tu... No, yo no llego tan Aguadilla. ¿No? Pero es el oeste también, Aguadilla. Sí, Aguadilla del oeste. Sí. Aguadilla está caliente ahora, no vamos a entrar en ese tema. Está bien. El apóstol Walter Santiago, como dice el padre Carlos, el don Cholito eclesial. Dios le bendiga, un abrazo, muchas bendiciones. Ahí Pastor Ricky estuvo dándole la primera media hora y ahora vamos a darle esta segunda hora. Mira, antes de entrar a los temas, al tema que vamos a discutir, yo quiero hoy, ¿verdad? Que le había hablado al Pastor Ricky, hoy uno de mis nietos sale para el Congreso. Ah, ya va a ser el internado. Va a ser el internado en Prafa. Y sale... Con Bocelli va a estar allí. Va a estar allí con Bocelli. Yo sé que va a ser un tiempo. Ayer lo estuve coachando antes que se montara en el avión y yo sé que va a ser de bendición. Así que pues cuando vayan las delegaciones de Puerto Rico, que van a estar en Washington, creo que en marzo va Joyce con una delegación, y hay otras más pendientes, pues entonces que él está allí para que los reciba. Seguro que sí, seguro que sí. Y los lleve por todos los lugares. Seguro que sí, así que una bendición. Fíjate, lo que yo ¿Ese quería... es el deportista? Sí, es que son los tres todos son deportistas. Pero tú mandaste una foto en estos días de... no, ese ya no, ese es deportista, pero ya ese es ingeniero industrial. Ok. Ya ese está trabajando, ya no puede competir en la justa. Ese fue que quedó 3 años campeón en valla, en 200 metros y en 110 metros con valla. Brincando. Va a caer corriendo. El muchacho mide nada más que 6'4". Bueno, tiene las patas largas. Eso es todo pierna nada más. Pero aquí estamos para discutir la incidencia que ocurre en este bendito país. Como dicen por ahí, cuando el río suena... Porque piedras trae. Y estas son peñones, yo creo. No, esto es... Y yo noto que la prensa en Puerto Rico y los analistas han leído la escritura en la pared. Yo lo veo ya haciendo reportajes. Ya son profetas. Sí, sean profetas, porque es más, ni la iglesia ha hecho lo que ha hecho la prensa. Es correcto. Bueno, Zoe no lleva días que no duerme. No, es que esa señora duerme. La señora está mal, está mal. Y no, hizo unas declaraciones ahorita sobre la crisis de ella. Sí. De la confusión de espíritu. Pero tú tienes ahí reportajes ya que están haciendo sobre el artículo 98, sobre lo del Código Penal, todo con lo del aborto. Y tú sabes que se aprobó en el Senado la nota aclaratoria para que el lenguaje sea consistente entre el Código Civil y el Código Penal, con relación al nascituro y con relación el asesinato. Sí, que hay una correlación. Es correcto. Que no diga una cosa uno y... atemperó. Seguro, esa es la palabra, atemperarse. Y el Senado la aprobó y ya Cámara lo va a ver ahora el martes de la semana próxima, para que la gobernadora lo tenga en su escritorio. Por eso es que hay muchas jodillas temblando por ahí, hay amagues de un montón de cosas. Pues mira, el representante Georgie Navarro presenta medidas para criminalizar el tráfico de abortos. ¿Y a qué se refiere? Oye, Georgie tiene ahí un buen asesor legislativo que escribe, y el proyecto establece una pena de reclusión por un término fijo de 3 años para cualquier persona mayor de 18 años que incurra en dichos actos. Vamos a leerlo, porque me parece que el proyecto lo que viene es a darle más fuerza al famoso proyecto aquel 297 que después fue no me acuerdo qué número de ley se convirtió en el 20, ahora 25, no sé si fue la 146, que lo que pretende ese proyecto de la autoridad de Tomás Rivera Chatz
presidente del Senado, ¿No era el 143? 143. 143. Y la otros 143 senadores, y de también 20. estaba Rodríguez Bebe, la senadora. El representante Georgie Navarro presentó una medida para crear la ley de protección parental contra el tráfico de aborto de menores, que busca tipificar como delito grave la conducta de reclutar, albergar o transportar a una menor embarazada con el propósito de practicar un aborto sin el consentimiento de su madre, padre o tutores legales. En otras palabras, como decía la ley 143, que la clínica no puede ir la chica a abortar allí, menor de edad, sin que su padre o su madre den el A veces iban consentimiento. hasta con el violador, porque era mayor de el que cometía el acto para que no quería que la criatura naciera. O que Pero se como- supiera que era de él. O hasta con el mismo, vean, porque puede pasar. El mismo era acto incestuoso, el mismo padre la llevaba a O abortar. padrastro. O padrastro. Así mismo es, dentro de todo. Y mira, y quiero, antes de entrar en la esencia de todo esto, porque yo sé que por dónde van a ir, pero antes yo sé que por ahí van a tirar la piedra. Yo tengo que hacer una salvedad entre lo que es una persona conservadora y una persona de la iglesia. O sea, el que es conservador no necesariamente pertenece a alguna iglesia. Que la mayor parte de las personas, casi el 99.9 de los que están en la iglesia, son conservadores. Es más, no tanto, 95%, porque ahí Sí, porque hay gente que son liberales. estos temas no. Ajá, o ni pa' pool ni pa' banca, pero el ser conservador no sirve. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se van a tirar por las acciones de Georgie. Tú sabes que Georgie, tú puedes decir de Georgie cualquier cosa. Que si bebe, que si cada vez que se zafa un puño lo cogía, que si todas las cosas que tú puedes hablar de él. Pero Georgie ha sido consistente. Y de eso nosotros podemos dar fe de eso, en que cuando se deja llevar, o sea, por los instrumentos que tiene en la mano, este asesor que tiene muy buen asesor, tiene muy buena pluma para escribir, y él capta los mensajes y sabe, porque Georgie, dentro de todo, usted puede decir cualquier cosa de él, pero ha sido consistente en esto. Y llama para consultarlo. Exacto. Y manda el proyecto, mire, poneme sus opiniones. Y como nosotros pues dominamos. No, y en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, tú te tienes que llevar y después él toma su decisión. Sí, eso pero se respeta. es un buen proyecto. Pues mira, el legislador sometió el proyecto en respuesta a la práctica conocida como abortion tracking, tránsito de aborto, identificada en jurisdicciones de Estados Unidos como Idaho. La práctica explicó, que esta ley ya existe en Idaho, explicó en declaraciones escritas, consistía en que adultos que no son la madre, el padre o los tutores legales facilitan el transporte, reclutan a menores para practicarse aborto con la intención específica de ocultarle el procedimiento a los padres. O sea que esto se estaba dando allí en Idaho. Alguien dirá, pero aquí en Puerto Rico se está dando. Bueno, a lo mejor no al nivel que se está dando en Idaho, pero claro que se da. Cuando una amiguita, cuando un familiar, cuando un allegado, cuando uno que está en una práctica violatoria, incestuosa, o que quieren cubrir algo, pues claro que se presta. Yo te llevo, yo te lo pago, yo hago aquello. Yo lo pago, y si la persona es mayor de edad. Ahora, yo creo, no sé, ¿verdad? Pues no he entrado en la interioridad del proyecto, todavía no lo he ido muy bien, pero yo creo que a una menor de edad que vaya a una clínica de aborto no debería ir con uno de los padres. Debería ir con los dos, con papá y con mamá. ¿Por qué digo esto? Porque también se puede dar el caso que vaya con papá y papá sea un padre incestuoso, o que vaya con el padrastro. Sí. O sea, por lo tanto, yo creo que, ¿verdad? Los legisladores que lo estén escuchando, si pudieran, no con uno de los padres, con los dos. Lo que pasa es, y te entiendo, pero tengo entendido que la ley, cuando es menor, aunque vaya con los padres, se tiene que documentar el proceso y tiene que ser referido a la agencia investigadora, en este caso el Departamento de Justicia. O sea, hay un menor envuelto, aunque los papás están dando el consentimiento para que aborte,
pasa para investigar. Si después el Departamento de Justicia hace la investigación, eso es otra cosa. Por eso que te digo, Pero porque se hay veces hace, que hay un vacío ahí. en la ley proveyó. Por eso fue, ¿te acuerdas que Rodríguez Bebe decía, dame las estadísticas de los casos? Desde ahí, el Departamento de Justicia la ofreció y dijo que había que corregir. Por eso se hace el proyecto, se le agrega eso y se supone que ese caso sea referido para que lo tenga justicia. Y si justicia va a hacer la investigación directa o va a pedir cooperación al Departamento de la Familia, pudiera también integrarlo. Bueno, yo mismo como presidente de Puerto Rico por la Familia, que la carta la tengo aquí, la tengo guardada todavía, le envié al pasado secretario de Salud pidiéndole las estadísticas de las menores que ellos tenían sobre ese tema del aborto. Y él me dijo que no me la podía enviar porque la ley IPA. Y yo le dije, yo no te estoy pidiendo los nombres. Tú sabes que después bajó, fueron 60 y pico casos y 4 eran violaciones. Por eso que te digo. Incestuosas. Nada. Para la gente que piensa que no hay problemas, ¿verdad? Pueden ser pequeños. Y acuérdense, son problemas de estadística. Muchas cosas no están en las estadísticas. No, y hay muchas cosas que se hacen por ahí fuera en el campo que nadie la sabe y las ve de forma análoga. Por lo tanto, ese es el proyecto. Me parece que es un proyecto loable. Es un proyecto que es necesario para que podamos proteger a nuestras menores sobre este asunto. Todo lo que sea para salvaguardar las menores, los menores, todo es positivo. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra niña, a nuestra juventud, de todos estos depredadores sexuales que se aprovechan de la jovencita. Sí, no, y hay aquí la ley, que le llaman la ley Romeo-Julieta, Ajá. da una diferencia de 4 años. Después que la chica debe tener más de 14 años. Alguien dirá, pero teniendo relaciones sexuales a los 14 años, pues, no quisiéramos, pero ocurre, se da. Pero la persona con quien tenga la relación no debe tener más de 4 años de diferencia. Con todo y eso, si pasó y los padres están en contra de lo que ocurrió, la niña no está para consentir. Se puede dar una reprimenda. Hay otros métodos. No es que va a ser enjuiciado, pero sí hay otros métodos y se puede pedir una orden de alejamiento y una serie de cosas como esa. Pero nosotros tenemos que trabajar con la sexualidad y no hacer una sociedad tan permisible que la gente ande por ahí como quiere. Como algunos pretenden con la droga, como algunos pretenden con la sexualidad. Tiene que ser sexualidad responsable y moral. Alguien dice, pero yo crío a mis hijos como yo quiera. Bueno, ese es su derecho, pero no significa que como sociedad no discutamos el tema y tratemos de poner alguna regulación al respecto. Por eso que en una discusión que yo tenía en estos días, que una persona, ¿verdad? Me reservó el nombre, no tengo autoridad para decirlo, me decía, no, pero es que las mujeres tenemos el derecho de sobre nuestros cuerpos y qué sé yo. Y yo le dije, sí, ese derecho que tú estás invocando, debiste pensarlo antes de quedar embarazada. Si tenías derecho sobre tu cuerpo, ese mismo derecho que tú estás invocando ahora, después que tienes el niño para abortarlo, o la niña, el nacituro para abortarlo, debiste haberlo hecho antes. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, consérvalo, protégete. Si quieres tener relaciones sexuales a lo loco. Sexualidad responsable y planificada. Responsable, planificada, preservativos y todo lo demás. Pero eso es una falacia, el derecho sobre los cuerpos. Sí, yo sé, pero lo que pasa es que ella me estaba comentando dentro de ese aspecto, pero sí, si lo quería, protégete. Pero en la primera parte del programa discutí sobre eso, porque ese es el trillado discurso de Zoé la hoy. Sí, ese es lo mismo. Entonces, pues no es así, porque los derechos no son absolutos. Por ejemplo, porque una mujer entienda que tiene derecho sobre su cuerpo, puede salir ahora por aquí por la número 2 sin ropa. Exacto. Porque tiene derecho sobre su cuerpo. Porque tiene derecho sobre su cuerpo, puede practicar una pornografía en un video y que venga un menor y lo vea. Y ese derecho está por la libre. Exacto. Y si sigues buscando, los derechos son restrictos en muchas cosas. Tú no te puedes suicidar ahí públicamente porque tú quieras y el Estado tiene que intervenir y es un delito el hacerlo. O sea, hay muchas cosas que la gente dice mi derecho,
y el derecho del niño por nacer. Exacto. ¿Quién lo defiende? Ahí hay que donde está el problema. Ahí donde está el problema porque nadie lo va a defender. Se supone que por asuntos de moral, no Biblia, por asuntos de moral, esa madre sea la que proteja a ese niño. Pues seguro. El mismo cuerpo naturalmente protege a ese niño. Pues, y la naturaleza y la biología los protege. Para que tú veas cómo... El reino animal protege a sus crías. Exacto. Yo me acuerdo una vez que le fui a coger un pollito, una gallina. Y estuve cogiendo la finca y la gallina me alcanzó y me picoteó. Hasta que no me alcanzó, me picoteó. Yo tenía como 6 años. Y mi tío, para hacerme la maldad, me dice, cógeme ese pollito, come ese pollito que te lo voy a regalar. Y yo fui cogiendo. Y de allá para acá viene la gallina y yo cogiendo. Para que tú veas el reino animal. Pues, y entonces se molestan porque hay una jurisprudencia ahora del nascituro. Ahora, el juez Jorge Lucas Escribano, a quien agradezco que haya hecho este ejercicio legal, un juez experimentado, fue hasta juez del apelativo por muchos años, escribió un poco sobre la historia para que los amigos y amigas que defienden el derecho al aborto conozcan un poquito. La invasión española ocurrida en el 1493 propició la llegada del derecho español en Puerto Rico. Nosotros hasta el 1898, que es cuando Estados Unidos entra a tomar posesión de Puerto Rico, teníamos el Código Español. A pesar del tiempo, se extendió en Puerto Rico el Código Penal Español mediante legislación que entró en efecto el 23 de mayo de 1879. O sea que todavía en 1879. Todavía éramos parte de España. Y teníamos ese código español que prohibía el aborto. Este código no permitía el aborto terapéutico, que es el que tenemos hoy en día, ni el eugenésico, ni el de ninguna otra clase, ya que la prohibición era absoluta. Posteriormente, en 1898, ocurre la cesión de Puerto Rico a los americanos, quienes establecieron un gobierno militar. Para el año 1902 se adoptó el Código Penal de California. ¿Te acuerdas? La ley Foraker y todo eso. Ajá, seguro que sí. Modificándose la prohibición absoluta del aborto y legaliza el aborto terapéutico. ¿Cuál es el aborto terapéutico? Que si la mujer está en peligro, ¿verdad?, de morir o algo parecido, algún defecto del niño, entonces el médico pudiera aconsejar por el bienestar de la madre el aborto. Ese es el terapéutico. Y legaliza, y posteriormente en el 1937 se aprueba otro código penal que mantiene la prohibición del aborto terapéutico. O sea que ya 1902, 1937. Luego en el 1974, pasó mucho tiempo, ya teníamos gobierno electo por el pueblo. Se aprobó un nuevo código penal en Puerto Rico que también mantenía la prohibición del aborto terapéutico, permitiéndose únicamente de manera terapéutica. Nuevamente, mediante la ley 149 del Código Penal, se aprueba otro Código Penal en el 2004, manteniendo vigente el delito del aborto, con la excepción de preservar la vida o la salud de la madre. Terapéutico y le fueron cada día añadiendo un pedacito más, pero estaba en ese marco. 7 años después, mediante la ley 146 del 30 de julio del 2012, se aprobó otro nuevo código penal que mantuvo la prohibición de la práctica del aborto, exceptuando la preservación de la vida o salud de la mujer. Finalmente se aprobó la ley 246 del 26 de diciembre del 2014, enmendando sustancialmente el Código Penal de Puerto Rico que había entrado en vigor en el 2012. O sea, 2 años después, tenemos otro Código Penal que también mantuvo intocable el delito del aborto. O sea que el delito, cuando por ahí tú dices, no, que el aborto en Puerto Rico es legal. No. En gran resumen, arroja 7 códigos penales aplicables en Puerto Rico durante los años de los últimos 146 años, y el delito del aborto sigue tipificado. ¿Ves? Sin lugar a duda, el aborto como delito está profundamente arraigado en la historia y tradición de Puerto Rico. El Estado de Derecho, el 24 de junio del 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eso fue en el 22, resolvió que la Constitución de los Estados Unidos no confiere
un derecho al aborto. Porque abolió Roe vs. Wade. Sí, exacto. Y tenga para que se entretenga. Revocó los casos Roe vs. Wade, 410, US 113 y Planned Parenthood en Southeastern. Y bueno, todo eso que ponen ahí los abogados. La Constitución no menciona el aborto. No. El derecho al aborto no está arraigado profundamente en la historia y tradición de la nación americana. El aborto tampoco es un componente de la libertad ordenada. El tribunal elaboró un criterio de 5 factores a considerar para decidir si un precedente debe ser revocado o sostenido. Estos son: si afecta el proceso democrático, si se fundamenta en el texto de la Constitución o la historia o precedente. Los criterios establecidos no deben ser variables. Si causa distorsión en otras áreas del derecho. Y el último, la revocación no trastornaría los intereses protegidos por la Constitución. Finalmente, el tribunal resuelve que la reglamentación sobre el delito del aborto retorna a los estados para fortalecer el proceso democrático dentro de la nación. Y ese es el Estado de Derecho ahora mismo. Son los estados y en el caso de nosotros, un territorio no incorporado que tiene que legislar, o los tribunales refrendar lo que se legisle. Yo creo que eso está más claro que el agua. O sea, yo creo que aquí el problema ha sido que cada persona interpreta la ley como quiere interpretarla. Este asunto de que la madre esté en una situación de peligro de su salud, esto se debería regular en el sentido, y voy más lejos. Yo creo que aquí el secretario de salud, que es el que confiere los permisos a estas clínicas de aborto, tiene que ser más restrictiva en el sentido de que si esta persona tiene un problema de salud, ¿cuál es el historial? No es que llegue allí de primera instancia y diga, mira, yo no me siento bien, esto me está creando esto aquí y allá, y con un informe vago de una página no trae una trayectoria. Ese médico no hace un análisis de nada. Por eso. Entonces, tú le cuentas lo que está pasando y entonces quieres practicar el aborto. Mira, antes que el tiempo se nos termine, quiero leerle un poquito más de lo importante que dijo el juez escribano. Cabe reseñar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha considerado en 2 ocasiones la validez constitucional del delito del aborto. La primera ocasión ocurre en el caso Pueblo versus Duarte, en el 1980, Duarte Mendoza. El médico acusado practicó un aborto a una menor de 16 años en el 1973, durante el primer trimestre de embarazo. Celebrando el juicio, fue encontrado culpable mediante sentencia que fue apelada. O sea, el tribunal de instancia y los demás lo encontraron culpable, pero el Supremo, bajo el argumento que su sentencia contravenía la Constitución de los Estados Unidos por el caso de Roe vs. Wade, que aquí lo dice, ¿verdad? El caso Roe vs. Wade. De entrada, en este caso, el tribunal revocó la sentencia de convicción bajo el fundamento de que el Ministerio Público no demostró que el médico apelante actuara al margen de toda consideración médica y por lo tanto el delito no se había cometido. La mayoría de los jueces estuvo de acuerdo con ese pronunciamiento. No obstante, sostuvieron la validez constitucional del delito del aborto del Código Penal de Puerto Rico en ese momento. O sea que no lo quitaron. No. ¿Qué pasó? Hubo otro caso. La segunda ocasión en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa el delito del aborto ocurre en el caso de Pueblo versus Nahul Báez, en el 1981. El médico apelante fue declarado culpable en juicio por jurado de haber cometido, por haber cometido el delito de aborto en una persona que estaba en su primer trimestre de embarazo. La prueba demostró que el médico no hizo una previa indicación terapéutica sobre la necesidad y conveniencia del aborto, ni consultó con la paciente. O sea, que se lo llevaron, ese caso, estaba el papá. Y el hijo, la llevó a la muchacha. Y a la fuerza. La obligó a hacerse el aborto. Y el médico se prestó para eso. Bajo tal circunstancia, el aborto es ilegal y se procedió a la confirmación de la sentencia. O sea que se quedó preso un tiempo y cumplió. El apelante Nahul alegaba que el artículo del aborto en el Código Penal era inconstitucional. Sobre este particular, el tribunal expresó que en este caso se aplica el precedente de Pueblo versus Duarte Mendoza, en el que se decidió la validez constitucional
del delito del aborto. Página 420. Nada, en Puerto Rico el aborto es ilegal. Es ilegal. Y a mí me parece, y la gente pregunta, ¿y por qué se siguen cometiendo alrededor de 5.000 abortos en estadísticas anualmente? Porque la parte terapéutica y la parte de si fue violada, y la han estirado tanto y tanto y tanto, que y el Departamento de Justicia no ha hecho nada, y el de Salud tampoco, y eso ha estado por la libre. Yo pienso que hay ambiente legislativo. Sí, hay ambiente legislativo para más que, mira, aquí no hay que hacer una ley nueva. Aquí no hay que hacer una ley nueva. Aquí lo que hay es que tanto el Tribunal Supremo hacer una declaración con relación a esos dos artículos y el Departamento de Salud decirle a las clínicas de aborto que el que venga, a la persona que vaya a abortar no puede ser. Si es por cuestiones Por eso terapéuticas, que tenga que ir a un hospital el y tribunal, que los tetras le haya el evaluado. tribunal no va a opinar hasta que no le presenten un caso. Pero sí el Departamento de Justicia tendría que llevar un pleito o contra una clínica, y ahí ellos se van a defender y va a llegar al Supremo. Eso es una Exacto. forma. Y la otra es una ley aclaratoria Exacto, eso sí. que defina lo que es terapéutico y defina lo que es peligro de la madre o la mujer en este caso. Y esa definición termina con el problema. Sí, porque si dicen que yo no me siento bien con esto, No, pues es vamos a como tú sacarse el dices, muchacho. Tiene que haber un precedente, un histórico, una relación paciente-doctor. Y la gente dirá, bueno, y la que como quiera no quiere el niño. Hay un anuncio lo más lindo saliendo por televisión de Cuna San Cristóbal. Ah, sí, sí, sí. Que allí los reciben. ¿Y cuántos padres quisieran adoptar? Exacto, hay un montón de padres que quieren adoptar y no que tienen... te pagan todo, que de una vez tú le digas, mira, yo no quiero, pero así como usan Facebook para otras cosas, Ajá, pues, dámelo. va a aparecer gente que no, pues mira, yo quiero tenerlo. Yo le pongo mi apellido y te cubro todo el medicamento y todo lo demás y para afuera. Bueno, apóstol, esperamos que seamos profetas nosotros aquí. Vamos a ver. A ver si sale. Vamos a ver qué pasa. Sale. Bueno, pues muchas gracias. Dios bendiga. Nos vamos por ahí cantando y alabando al Señor. Así mismo es. Dios bendiga a Puerto Rico. Amén. Bendiciones.